Buenas noches, somos del grupo 027 y hoy venimos a presentar el PIA de electricidad y magnetismo sobre el simulador que se nos encargó. Bueno, yo comenzaré dando una pequeña introducción sobre lo que veremos. Pues en grandes rasgos, durante este proyecto estaremos trabajando con los circuitos RLC y básicamente son circuitos que combinan tres cosas: una resistencia, un capacitor y una bobina. Cada uno hace algo diferente, pero lo interesante es cómo se juntan y cómo se comporta el circuito cuando están los tres. La resistencia es la que limita la corriente y hace que la parte de la energía se pierda como calor. El capacitor almacena esta energía en forma de carga eléctrica y la bobina almacena energía en un campo magnético cuando pasa corriente por ella. Lo divertido de estos circuitos RLC es que ahí es donde realmente se ve cómo se combinan los fenómenos eléctricos y magnéticos, ya que el capacitor controla el voltaje y la carga. La resistencia regula qué tan rápido responde el circuito y la bobina crea un campo magnético que combina con la corriente. Este cambio genera una fuerza que se opone a que la corriente cambie bruscamente, por eso el circuito puede oscilar. Y cuando el capacitor y la bobina empiezan a intercambiar energía entre sus campos eléctricos y magnéticos, el circuito puede entrar en lo que se llama resonancia. Este efecto es súper importante porque se usa en filtros, en radios, en sistemas de comunicación y en un montón de dispositivos electrónicos. En pocas palabras, estos circuitos son importantes porque muestran cómo se relacionan la electricidad y el magnetismo y cómo esta combinación nos permite crear sistemas que trabajan con frecuencias, señales y control de energía. Y eso sería en grandes rasgos una pequeña introducción a lo que veremos en este trabajo. Circuito RLC. El circuito RLC consta de tres componentes: el resistor, el inductor y el capacitor, formado en series, siendo apropiadamente elegido por el docente a cargo, en donde se le aplica la ley de Kirchhoff, el mismo que dice que la cantidad total de la corriente que fluye de un punto es exactamente igual a la cantidad que sale de él, siendo ese mismo que U es igual a la corriente del resistor más la corriente de X, y que a su vez la corriente de X es el nodo que comparte la corriente del inductor y el capacitador. Así, haciendo una sustitución, sabemos que U es igual a la suma de todas estas corrientes: la corriente del resistor, el inductor y el capacitador. Avanzando hacia los voltajes, para calcular las diferentes corrientes que se tienen que utilizar, se tienen que utilizar las propiedades de los voltajes. A su vez, estos voltajes tienen una propiedad muy importante que cabe recalcar, que como están en paralelo, los voltajes comparten el mismo valor, siendo así que podemos aprovecharlo para sacar las diferentes corrientes. Empezando con la primera, el inductor. El inductor no lo podemos sacar con el voltaje de el inductor igual a L, el diferencial de I sobre T, que se hace un despeje de sí mismo. Ambas partes se están multiplicando y uno está dividiendo, así que pasan de la manera contraria y ya tenemos el diferenciador de una parte, la parte izquierda, y se integra en ambos extremos. Siendo así que tenemos la corriente del inductor, que es igual a 1 sobre L, la integral del voltaje del inductor, el diferencial del tiempo. Ahora, pasando con el capacitador, tenemos que tener la ecuación del capacitor, que es 1 sobre C, integral de la corriente de D. Nótese que aquí existe una integral que incluye el despeje de la corriente, así que se le aplica un diferencial para cancelar. Hacemos lo que se ha dicho a continuación y tenemos la corriente del capacitador, que es igual a C de B de voltaje del capacitor sobre dt. Y por último, tenemos el resistor. Este se extrajo por la ley de Ohm, siendo que que nos explica el siguiente concepto, que es el voltaje de resistor es igual a la corriente de R. A la hora de despejar, simplemente se tiene el voltaje de R sobre R igual a la corriente del resistor. Como habíamos dicho antes de la ley de Kirchhoff,
Se sustituye todos estos voltajes y nos da el siguiente valor que nos da el siguiente concepto matemático. Y a su vez, que se puede reemplazar con el valor de F para el voltaje para compartir una equivalencia. Siendo así que a la parte de abajo de ese mismo concepto se pone todo esto y se cancelan las integrales y diferenciales correspondientes. Y ahora sí, se despeja para la segunda derivada de F respecto al tiempo, que nos quedaría de esta forma. Y más adelante, esto se va a reutilizar bajo el principio de Laplace, que su finalidad de Laplace es de optimizar y simplificar la resolución de problemas complejos, siendo así que se usa función del dominio del tiempo en una función de frecuencia X, que mi compañero a continuación lo va a explicar más a detalle. No, la estructura de la simulación es bastante sencilla. Solamente tenemos muy pocos componentes. Tenemos una constante que entra al sistema como nuestra cantidad de corriente máxima en la parte de la función. Esta función, como se expresa abajo y ya se expresó en la resolución del problema, es una ecuación diferencial de segundo orden que por el medio del integrando, ese componente de 1/s, se va a integrar dos veces hasta tener una ecuación algebraica que va a volver como Q, como lo que equivalía en la expresión como el flujo de corriente magnética respecto al tiempo, va a volver como el voltaje. O sea, el dQ, que es tras el primer integrando, vuelve como el diferencial del flujo magnético respecto al diferencial de tiempo. Y cuando se vuelve a integrar, vuelve como simplemente el flujo magnético que en el osciloscopio se ve, ¿le puedo bajar por favor? Así. La parte de la izquierda viene siendo cómo se comporta el flujo magnético respecto al tiempo, o sea, el voltaje, y la segunda viene siendo el flujo magnético. Ok. Conclusión, pues en este estudio de los circuitos RLC permite comprender de manera profunda el comportamiento de los sistemas eléctricos que involucran pues estas de resistencias, inductancias y capacitancias. A través de el análisis teórico se observa cómo la interacción entre estos elementos produce fenómenos fundamentales como la oscilación, la resonancia, la disipación de energía y la variación temporal de voltajes y corrientes. Aunque pues no se realizaron prácticas experimentales, el desarrollo del trabajo permitió reforzar conceptos clave como la frecuencia natural, el factor de amortiguamiento y respuesta transitoria y en estado estable del circuito. En conjunto, este estudio ofrece una base sólida para pues, entender el funcionamiento de múltiples dispositivos electrónicos y sistemas de comunicación que dependen directamente de las propiedades de los circuitos RLC. Y ya por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue todo por parte de nuestro equipo.